Sí. Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Manuel González y vamos a revisar rápido este tema que sí es importante en cualquier servicio que tiene urgencias, porque es importante priorizar cuáles son las acciones que tenemos que tomar previo y durante ante el arribo de cualquier paciente. Prácticamente en todos los servicios de urgencias llegan pacientes politraumatizados. Recordemos que es una de las causas principales de atención en el servicio de urgencias. ¿Sale? Y principalmente estamos en una zona donde, además de obviamente lesiones por armas, asaltos, tenemos accidentes automovilísticos, que pues es una de las cosas principales. Nuestros objetivos de esta plática va a ser primero establecer cuáles son nuestros criterios y qué es lo que tenemos que hacer para poder conformar un equipo de trauma, un equipo de respuesta inicial, ¿sale? Con el fin de tener la atención pues total, completa, de un paciente que llega politraumatizado. También proveer a la institución cuáles son los beneficios, qué es lo que nos va a tener como mejoría el establecer estos puntos, estos criterios, y sobre todo definir con precisión cuáles son los elementos que van a integrar este equipo. Esto para que pueda, al momento de que nuestro paciente llegue a la sala de choque, tenga ya la atención sistematizada sin perder tanto tiempo. Obviamente, pues como definición, pues a tratar pacientes lesionados, siempre es importante tomar el tiempo. ¿Okay? El tiempo es crucial. Aquí sí es importante establecer el abordaje que sea rápido, que sea preciso, que no tenga ningún tipo de derivaciones para poder favorecer esta atención inicial. ¿Cuál es nuestra atención inicial? Pues para esto vamos a constar de diferentes etapas de nuestra atención. De acuerdo al curso de atención en trauma, que es que está dado por la Asociación Mexicana de Cirugía General, que es el CENCAT, y pues obviamente ya establecido por ATLS, por todos los cursos que se dan a nivel mundial de atención de trauma. Primero tenemos que tener una preparación con un servicio de triage bien establecido y una vez esto es previo a nuestra hospitalización o al arribo, y una vez llegando obviamente tener una evaluación primaria completamente esquematizada, utilizar nuestros anexos de evaluación primaria, en caso de que nuestro hospital no sea el accesible o no sea el suficiente, poder hacer una referencia temprana y posterior a esto tener los pasos a seguir para seguir con esta atención del paciente politraumatizado. Nuestra definición, pues obviamente un traumatismo es cualquier alteración celular causada por un intercambio de energía. Esta puede ser de manera mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante con el entorno que es superior a la resistencia corporal. Pues obviamente tenemos el caso más frecuente, que es el de la explosión que sucedió en Tultepec, donde hay mecanismos, obviamente, por fuerza térmica, por fuerza química, por fuerza de radiación también, y pues obviamente la mecánica, que fue tanto la explosión como los fragmentos que se dieron a través de esa explosión. ¿Sale? Y para definir qué es un paciente politraumatizado, es aquel paciente en que se involucran dos o más lesiones en órganos vitales o en sistemas. ¿Ok? Poquito de epidemiología, recordemos que más de 9 personas mueren cada minuto por lesiones o actos de violencia. Esto estamos recordando que en México estamos en un estado de pues una guerrilla interna. En otros países difiere un poco, pero México sí es una de las causas de muerte más comunes. Inclusive 5.8 millones de personas mueren cada año por lesiones intencionales o estos actos, ¿sale? Y el trauma va a representar el 18% de la carga mundial a nivel de enfermedad. O sea, un 20% de las muertes a nivel mundial, pues tenemos que tener una buena estrategia para poder compensar o evitar, tratar de disminuir esta mortalidad.
En México, pues los accidentes de tránsito causan más de 1 millón de muertes cada año y cerca de, a nivel mundial, de 20 a 50 millones de lesiones significativas en personas, de 1 a 44 años, es decir, en personas que somos laboralmente productivas. Es la principal causa de muerte por trauma a nivel mundial y el 90% de las colisiones vehiculares van a suceder en países de desarrollo. De las cuales pues el trauma craneoencefálico severo grave van a ser causados por el accidente de tráfico hasta en un 78%, también trauma torácicos, que esto pues obviamente aumenta hasta un 25% de mortalidad, y los traumas abdominales hasta un 44% de mortalidad. A nivel global, pues sabemos que la causa principal son accidentes de tránsito, seguido por otras causas, que ya ahí es cuando vemos otro tipo de trauma. El suicidio está dentro también del porcentaje de mortalidad, junto con los homicidios, y pues lo demás son subsecuentes, accidentes que son por otro tipo de mecanismos, ya sea naturales, como lo son inundaciones, terremotos, inclusive por accidentes en casa, ¿sale? Y pues obviamente es importante, como les comenté, tener bien establecido cuáles son nuestros tiempos de atención. A esto se le conoce como la distribución trimodal histórica, ¿ok? Esto quiere decir que cuáles son las etapas en las que tenemos que actuar para evitar disminuir esta mortalidad. El primer pico va a ser los segundos o minutos antes de la lesión. ¿Esto por qué va a estar causado? Por una apnea. Esta apnea va a ser por lesiones severas a nivel encefálico, a nivel medular, o por alguna afección a nivel de la bomba, a nivel del corazón o de grandes vasos. Normalmente estos pacientes no alcanzan a llegar al hospital, ¿sale? Nuestro segundo pico va a ser los primeros minutos a varias horas después de la lesión. Estas van a ser por muertes causadas por hematomas sudurales o epidurales, o la presencia de otras lesiones múltiples asociadas a una pérdida mayor de sangre, digamos, alguna lesión intraabdominal, también por alguna fractura de huesos largos. Recordemos que este segundo pico sí entra en nuestro objetivo de atención, ya que en la primera hora es de suma importancia dar arribo a un centro de trauma para poder disminuir esta mortalidad o esta causa de morbilidad, ¿sale? Y por último, nuestro tercer pico van a ser días o semanas después del traumatismo. Esta normalmente suelen ser consecuencias de los traumatismos. Eso es por infecciones, una infección generalizada, que es una sepsis, o por disfunción orgánica múltiple. Esto ya tiene que ver más con la atención y con la recuperación o por el manejo que va a tener nuestro paciente, o cómo responda al manejo inicial. Para empezar, para establecer nuestros servicios de urgencias, primero hay que hacer una preparación. Nuestra preparación va a constatar de dos fases. Todo mundo la conocemos, es una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. La prehospitalaria no nos vamos a meter más que en lo que nosotros como médicos dentro de una institución de salud o de un hospital general necesitamos de tener. ¿Qué va a ser? La notificación del hospital receptor antes de que sea trasladado. Es importante que tengamos un servicio de urgencias, centro regulador de urgencias médicas, el cual va a dar aviso a qué hospitales son los que tienen esta disponibilidad, qué hospitales son los que tienen este personal y cuáles son los recursos de los cuales vamos a tener que ajustar al momento de que nos haga la notificación. Esto va a minimizar el tiempo de la respuesta. Hay que tener un énfasis en mantener la vía aérea, control de sangrado, y movilización y transporte de nuestro paciente. Sobre todo, saber cuáles son las medidas iniciales que se le pueden hacer al arribo que tiene que tener nuestro paciente al arribo de nuestra unidad. También nos va a hacer para obtener información para poderlo estadificar dentro del triage. La segunda fase, pues ya obviamente ya es la fase hospitalaria, que es la preparación que nosotros vamos a tener una vez teniendo ya la notificación de qué va a llegar a nuestro hospital. Tenemos que tener un área adecuada de resucitación, que esté preparada, que tenga todo disponible, nuestro carro rojo con todos los insumos bien verificados, que nuestros monitores estén funcionales,
que tener obviamente el instrumental para tener que hacer manejo de vía aérea, accesos vasculares, también hacer sondeo, también tener disponibilidad de soluciones cristaloides tibias y también que se dé la notificación a los servicios de banco de sangre, trabajo social, entre otros servicios, inclusive el servicio de rayos X. ¿Ok? Esto también vamos a tener que ya tenerlo bien establecido y tener preparado para en caso de que la urgencia sobrepase la capacidad de nuestro hospital, hacer un traslado a otro hospital de mayor pues capacidad. ¿Ok? En nuestro triage obviamente se va a basar en la prioridad ABC. ¿Cuáles van a ser esas prioridades? La severidad de las lesiones, la capacidad de la supervivencia y los recursos que también tengamos en nuestro hospital. Dos cosas importantes que hay que tener, que es la causalidad múltiple y la causalidad en masa. ¿Qué es nuestra causalidad múltiple? Es el número de pacientes y sus lesiones que no exceden al cupo del hospital para dar la atención. ¿Okay? ¿Esto qué nos va a hacer? Que tengamos que atender a los pacientes con lesiones que amenazan la vida y con aquellos que tengan lesiones multisistémicas. Esa va a ser la prioridad. Pero en caso de que tengamos una causalidad en masa, el número de pacientes y la severidad de sus lesiones van a exceder la capacidad y los recursos y también del personal. Obviamente aquí se cambia nuestra mentalidad y la atención van a ser para aquellos que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir, los que van a requerir menos tiempo, menos equipo y los recursos, y obviamente que nuestro personal va a poder atender. Esto lo vemos, no sé si algunos vieron la serie de The Pitt, se ve claramente que cuando hay un accidente y se da una notificación, el hospital tiene esta clasificación, ¿sale? A pesar de que es una serie, se ve claramente que tienen protocolos o que hubo un médico que asesoró muy bien estos protocolos. ¿Ok? Nuestro triage, pues ya sabemos, nuestro principal triage 1 va a ser la atención inmediata en aquellos pacientes que tienen una condición de salud externa que amenazan la vida de nuestro paciente. Estos van a requerir una intervención médica inmediata y pues obviamente tiene que pasar directo a sala de reanimación o sala de choque o a su atención inicial. En un triage de tipo 2, que va a ser un triage de emergencia, va a ser aquella situación de alto riesgo que representa un potencial a nuestra salud, ¿sale? Esto va a tener que recibir una atención de manera inmediata, pero que no requiera una atención en la sala de choque o en la sala de reanimación. Esto tiene que ser atendida entre los primeros 30 minutos. El triage 3 va a ser una urgencia, el cual es una condición aguda, el cual no amenaza de manera directa la vida. Sin embargo, requiere una consulta y requiere una atención las primeras 2 horas. Este es en el servicio de aquí del hospital. Nuestras principales atenciones son estas, ¿sale? Como cirugía, nuestra atención va a ser en el triage 1 y en el triage 2 y en el triage 3. Sin embargo, también tenemos que tener la capacidad para poder atender las atenciones inmediatas. ¿Esto cómo? Activando nuestra respuesta de trauma, ¿ok? Ya obviamente la prioridad 4 y la prioridad 5 pues van a ser aquellos pacientes que su condición de salud no va a estar afectada y pues obviamente pueden esperar un poquito más, desde 2 a 4 horas y aquellas que solamente van a poder ser atendidas por la consulta externa. Importante también tener una preparación, contar con nuestro equipo de protección personal. ¿Cuáles van a ser? Obviamente, nuestros guantes, cubrebocas, bata quirúrgica. La recomendación es que sea desechable y que sea de fácil colocación. Utilizar nuestra mascarilla o gogles en caso de ser necesario. Esto, pues, recordemos que salimos de una pandemia, ya tenemos obviamente cuáles son nuestros protocolos de protección para evitar la propagación de enfermedades y pues también para protección de nosotros como personal de atención primaria. Una vez teniendo establecido esto, vamos a ir al ABC, a nuestro arribo del paciente. Nuestro paciente va a llegar a la sala de choque, ¿sale? Y obviamente, el primer paso que se va a tener que hacer es la atención y el manejo de la vía aérea, nuestra AV Airway, en el cual vamos a tener que hacer un control de la columna cervical,
Esta va a ser pues obviamente con collarines o con lo que tengamos nosotros disponible para poder lograr esta inmovilización, permitir que nuestro cuello tenga una angulación para poder hacer el manejo de la vía aérea en caso de que sea necesario, o permitir una adecuada ventilación a nuestro paciente. Esto obviamente vamos a lograr una vía aérea permeable colocando cánulas de Guedel, o en su caso ya haciendo un manejo de vía aérea con una intubación con cánula orotraqueal, y obviamente nuestra columna tiene que estar en una posición neutra. Posteriormente a nuestra valoración inicial de la vía aérea y control, vamos a tener una ventilación y oxigenación. Esto vamos a permitir que no caigamos en una hipoxia y que nuestro aporte de oxígeno sea el suficiente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, evaluando el trabajo respiratorio, evaluando cuáles son los patrones respiratorios que tiene nuestro paciente, y si requiere alguna colocación que permita o alguna maniobra que permita esta expansión pulmonar. Estos dos primeros pasos se tienen que hacer entre los primeros 3 a 5 minutos. Se tiene que lograr una exposición correcta de nuestra vía aérea y la ventilación, y en caso de que sea requerido proceder a un manejo de vía aérea avanzada, sobre todo en qué pacientes, aquellos que tienen fracturas mandibulares o fracturas del macizo facial, clasificadas como Lefort tipo 3. ¿Okay? Posterior vamos a ir a nuestro inciso C, que es nuestro control de la circulación y de hemorragias. En el ATLS se maneja que ya existe el apartado X. Sin embargo, nosotros, para hacer sistemático una revisión, vamos a omitir este paso, puesto que no somos un centro, este hospital no es un centro que tenga atención a pacientes, por ejemplo, de situaciones de guerra, en las cuales sí se tiene que hacer primero, lo inicial es el control de hemorragia. Obviamente tenemos que valorar nuestro estado hemodinámico con una monitorización adecuada, tener en caso de que tengamos un sitio de hemorragia, hacer el control, ya sea con compresión o en caso de que sí sea indicado el torniquete. Obviamente el torniquete tenemos que saber que pues tiene consecuencias nerviosas, vasculares, entonces sí tenemos que ser muy selectivos para su aplicación. Muy importante, en nuestro arribo de urgencias tenemos que asegurar 2 líneas intravenosas. No hay ninguna indicación en el servicio de un paciente politraumatizado colocar de manera inmediata un cateterismo, un acceso venoso. Lo que tenemos que asegurar, un acceso venoso central, perdón. Tenemos que asegurar que nuestro paciente tenga que pueda recibir fluidoterapia, y obviamente se tiene que hacer 2 canalizaciones periféricas, de preferencia 14 y 16 French, que van a permitir el manejo de volúmenes altos y a velocidad alta. Obviamente tener las soluciones disponibles. Las principales que vamos a utilizar son las soluciones isotónicas, ya sea Ringer lactato, Hartmann o solución salina, pero también tenemos que tener la disponibilidad, en caso de que sea necesario, un banco de sangre para una terapia de transfusión. ¿Por qué sí es importante notificar a banco de sangre? Porque banco de sangre nos va a poder dar acceso a paquetes que están en fase salina o paquetes son negativos, los cuales vamos a utilizar de manera inmediata sin necesidad de tipar o cruzar a un paciente. No se tiene que omitir también el hecho de que se tiene que hacer este proceso para permitir la seguridad, pero sí recordar que en el caso de una urgencia con un choque hipovolémico, la reposición a partir del grado 3 o grado 4 es ya la terapia transfusional. Las recomendaciones, pues ya es la transfusión 1-1-1, es decir, un concentrado eritrocitario con un plasma y una féresis plaquetaria. Hay estudios en los que se ha intentado ver la transfusión en diferentes modalidades. Sin embargo, el que menor ha tenido repercusiones, pues obviamente es la transfusión 1-1. Obviamente, posterior a esta evaluación, vamos a hacer una evaluación rápida de nuestro estado neurológico, ¿sale? Con nuestra escala de coma de Glasgow, vamos a poder ver el estado de conciencia, y con también vamos a poder tener el manejo que inicialmente no requirió de un paciente politraumatizado, o también cuál va a ser la prioridad de atención,
¿sale? Vamos a valorar sus pupilas, perdón, y vamos a hacer una valoración de la ABPU, que es la valoración del estado de alerta, el estado de visión, el estado de posición y el estado de situación de nuestro paciente, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a encontrar y cuáles van a ser las medidas iniciales para protección neurológica? Y posterior a esto vamos a hacer nuestro apartado E, que es la exposición y control ambiental. En esto, obviamente, es importante hacer una revisión de nuestro paciente de pies a cabeza, exponerlo, retirarle todas las prendas que pueda tener, todos los objetos que pueden hacer, que pueda aportar, para poder valorar cada centímetro de piel de cada parte de nuestro cuerpo de nuestro paciente. ¿Ok? Esto también es importante, tenemos que revisar nuestro dorso. Y obviamente, posterior a esta exposición, vamos a tener que hacer medidas para evitar la hipotermia. Recordemos que la hipotermia es una de las, dentro de la tríada mortal, pues es una de las causantes para la muerte en el servicio de urgencias. ¿Ok? Posterior a esta valoración inicial, que tiene que estar en los primeros 10 minutos, vamos a proceder a una valoración secundaria siempre y cuando contemos con nuestros recursos inmediatos. Para poder hacer esto, pues obviamente hay que hacer una exploración física minuciosa, de pies a cabeza, y de acuerdo a cada afección que pueda tener, hay que hacer ya en esta instancia los procedimientos básicos para poder atender o inmovilizar estas afecciones. En la cabeza, pues obviamente en caso de ver fracturas, hundimientos o signos que nos puedan orientar a una fractura de base de cráneo, como lo son equimosis en los párpados, rinorrea, otorrea o algún tipo de alteración, o también el signo de Battle, que es una equimosis a nivel del retroauricular, pues vamos a hacer un control para evitar nuestro deterioro neurológico, aspiración de secreciones, colocación de sonda orogástrica o hemostasia compresiva en caso de que tenga ya alguna fractura o alguna lesión expuesta. En el cuello, pues obviamente vamos a hacer inmovilización ante cualquier alteración de la tráquea, ante cualquier alteración vascular, que veamos alguna equimosis o un aumento de volumen, o que veamos alguna desviación. A nivel de tórax, obviamente la colocación de drenajes torácicos y soporte ventilatorio. Abdominal, pues obviamente soporte hemodinámico o compresivo en caso de que también tengamos una afección penetrante. A nivel de pelvis, perineo recto, pues obviamente hacer la exploración para poder hacer la colocación de sondas vesicales. Podemos hacer inclusive tacto rectal, punciones suprapúbicas o soporte hemodinámico. A nivel de extremidades, pues obviamente una tracción y movilización de estas, y posteriormente a nivel dorsal también hay que estabilizar, pero esto tiene que ser en bloque para poder hacer la colocación de inmovilizadores definitivos. Y pues obviamente tenemos que hacer una anamnesis rápida con la mnemotecnia de sample, ¿sale? Que es los signos y síntomas que tiene nuestro paciente, sus antecedentes, si toma alguna medicación, si tiene alguna patología presente, algún alimento que haya consumido y algún evento previo que haya sufrido. O el amplia, que es básicamente lo mismo, solamente que difieren algunas cositas en cuestión, por ejemplo, a libaciones y alimentos, ¿sale? Posterior a esto, podemos utilizar nuestros anexos a la evaluación primaria y secundaria. ¿Cuáles van a ser? Pues nuestra monitorización cardiopulmonar. Esta tiene que ser continua con una pulsoximetría para saber cuáles son nuestros niveles de oxemia. Hay que verificar nuestra frecuencia respiratoria, una evaluación gasométrica constante. Esto pues, implementado ya sea por, ¿cómo se llama? Gasometrías o por una vía arterial. También obviamente tener un control de la temperatura y lo más importante, nuestro gasto urinario. Creo que se ha tenido un valor importante tanto en la atención de pacientes graves a nivel de politraumatizados como en embarazo, inclusive en pacientes con sepsis. ¿Sale? ¿Cómo vamos a también tener esta medición? Pues obviamente sí tenemos que contar de ciertas cosas mínimas.
dentro de las cuales, pues obviamente el lactato es una de ellas, es un marcador importante que nos va a determinar si nuestro paciente está en un adecuado estado de perfusión. También obviamente contar con servicio de radiografías y tomografías y solicitarlas para poder hacer nuestra atención completa sin evitar algún paso, bueno, que nos falte algo. También es importante que nuestro hospital cuente con un servicio de FAST o estar capacitados para hacer un ultrasonido FAST. Obviamente vamos a valorar 4 ventanas principales, los cuales van a decir si hay alguna afección a nivel intraabdominal e inclusive a nivel cardíaco. Y pues obviamente todo nuestro personal tiene que estar capacitado, tanto el personal de urgencias como el personal quirúrgico, en poder hacer un procedimiento que es un lavado peritoneal diagnóstico. ¿Sale? Ahora sí, la importancia en cómo integrar un equipo de trabajo, pues obviamente va a recaer en que estas acciones sean sistemáticas y que no estemos unos tratando de valorar la vía neurológica, otros pidiendo información al paciente y otros haciendo colocación de sondas, pero a la vez van a hacer otro tipo de procedimientos. ¿Cuáles son estos principales componentes de nuestro equipo de trauma? Pues primero vamos a tener a un líder, ¿sale? Nuestro líder, el cual debe ser un cirujano de trauma o cirujano general especializado en el área, el cual va a tener la responsabilidad y la autoridad de nuestro manejo integral. Nuestro cirujano, ahorita le voy a decir dónde se tiene que estar su colocación. Su principal objetivo es iniciar la reanimación, evaluar y decidir cuáles van a ser las intervenciones que se van a realizar en nuestro paciente. Esto obviamente redirigiendo y corrigiendo las maniobras de cada uno de los integrantes. Él tiene que supervisar y asistir directamente a cualquier intervención mayor y en estudios diagnósticos invasivos, ¿sale? Esa es su función principal. Posteriormente vamos a tener un primer operador. Este primer operador tiene que ser un médico que tenga conocimiento en ATLS o conocer los protocolos de atención de trauma. Se recomienda que sea un residente de área básica como cirugía general, medicina interna, inclusive tiene que estar capacitado un médico de urgencias médico-quirúrgicas. Pero aquí sí principalmente se recomienda que sea cirujano general, el cual va a estar encargado de confirmar y corroborar la precisión de la revisión primaria. Él va a estar encargado de la revisión secundaria tan pronto se termine la revisión primaria, que recordemos que tiene que ser dentro de los primeros 10 minutos. Y va a determinar la necesidad de un manejo operatorio inmediato, va a dar cuál va a ser el tipo de procedimiento que se va a realizar y al momento de que nuestro paciente esté estable, va a definir el manejo hospitalario. Nuestro segundo operador, pues va a ser igual un médico que tenga capacitación en los protocolos de atención de politraumatizados. También se recomienda que es un residente de área básica de cirugía general o de medicina interna. También puede ser de urgencias médico-quirúrgicas. Él normalmente va a estar posicionado del lado derecho y a la cabeza de la camilla y su principal tarea va a ser materializar la revisión primaria. ¿Ok? Él va a iniciar la reanimación en caso de que sea necesario proceder a una reanimación cardiopulmonar avanzada, va a evaluar y va a hacer las intervenciones principales, redirigiendo y corrigiendo las maniobras que tengan todo el personal y también va a supervisar y asistir directamente a cualquier intervención mayor en urgencias y en estudios diagnósticos invasivos. Él va a ser el encargado de realizar los procedimientos como lavado peritoneal diagnóstico, colocaciones de catéteres en caso de que sí sea necesario, inclusive manejo de vía aérea quirúrgica avanzada, ¿sale? Nuestro tercer integrante va a ser el manejador de la vía aérea. Él normalmente va a estar colocado a la cabecera del paciente y su función va a ser va a seguir las indicaciones del segundo operador, el cual le va a dar todas las indicaciones para su manejo de vía aérea. Se recomienda que sea un residente de anestesiología, de cirugía general, medicina interna de urgencias médico-quirúrgicas, que esté capacitado en la colocación y manejo de vía aérea y obviamente va a ser
él va a ser el responsable de una intubación con o sin secuencia rápida. Para esto, pues obviamente ya los anestesiólogos nos han dado pláticas sobre cuál es la diferencia entre pacientes que requieren una intubación rápida, una secuencia de intubación rápida, o cuáles sí se recomienda una secuencia de intubación normal. Él va a estar encargado en asistir en procedimientos invasivos de la vía aérea, va a confirmar la colocación del tubo y va a estar encargado de la ventilación del paciente, ¿sale? En asegurar que esta ventilación esté de manera correcta y que se esté realizando el intercambio de manera ideal. Posteriormente tenemos a dos integrantes que son los residentes de procedimientos, residente de procedimiento 1 y 2. El residente de procedimiento 1 pues, también se recomienda que sea un residente de área básica como cirugía general o urgencias médico-quirúrgicas, y su función va a ser confirmar y corroborar la precisión de la revisión primaria, auxiliando al segundo operador. Él va a seguir las directrices en cuestión a la colocación de tubo endopleural y la colocación de la vía venosa central, en caso de que sí sea necesaria, pero principalmente en las colocaciones de accesos periféricos. Nuestro residente de procedimientos 2, pues obviamente va a seguir las direcciones adicionales y de procedimientos que se requieran. Él va a auxiliar a todo nuestro personal, va a auxiliar a nuestro primer operador, al segundo operador, al médico encargado de la vía aérea avanzada y a nuestro residente de primer procedimiento. Él va a auxiliar en cualquier tipo de procedimiento, ¿ok? Posteriormente pasamos al área de enfermería. Requerimos de 2 enfermeras en el servicio, las cuales va a ser la enfermera primaria. Su principal función va a ser obtener signos vitales de nuestro paciente, revisar el funcionamiento correcto de las líneas intravenosas que va a colocar el residente de procedimiento número 1. Él también se va a encargar de reemplazar las líneas previas en caso de que ya haya arribado con el paciente, o de corregir algunas disfunciones que tengan estas líneas. Inclusive va a emplazar algunas faltantes, ¿sale? Va a obtener las muestras de sangre y orina importantes a nuestro arribo del paciente y va a asistir a la colocación de sondas nasogástricas, sondas endopleurales y sondas urinarias. Va a conectar y va a monitorizar los equipos de succión, también los equipos de monitorización hemodinámica. ¿Ok? Y nuestra enfermera de registro va a ser aquella encargada de llamar al servicio técnico de rayos X o al terapista respiratorio en caso de ser necesario para pedir un ventilador, y ella va a estar encargada de registrar en las hojas apropiadas todos los signos vitales, los procedimientos que se realicen, su temporalidad y obviamente las medicaciones que se vayan administrando durante esta atención primaria. Va a preparar, va a rotular y va a coordinar el envío de muestras de laboratorio y el envío o el arribo de banco de sangre, ¿sale? Los dos anexos, pues obviamente va a ser nuestro técnico de rayos X, que también tiene que estar disponible en nuestra sala de choque, el cual va a estar a la espera de órdenes para poder hacer las radiografías pertinentes. Lo recomendable es hacer radiografías portátiles, puesto que no sabemos cómo nuestro paciente esté hemodinámicamente en este momento, y tener disponible los chasis para hacer una radiografía de pelvis, de tórax y de la columna cervical principalmente. Ya radiografías de abdomen se tienen que realizar en el área de imagen, o también va a ser el encargado de notificar al área de imagen que se tiene que realizar una tomografía o algún otro estudio de imagen. ¿Ok? Y también tenemos que tener nuestra trabajadora social. También forma parte de nuestro equipo de trauma. Este personal no tiene que estar dentro de la sala. ¿Cuál va a ser su función principal? Va a ser la relación de las pertenencias de nuestro paciente con el resguardo oficial, y va a establecer contactos de información, y también le va a dar información a los pacientes de cuál es el estado de salud de nuestro paciente. ¿Sale? Si bien vemos, tenemos nuestro equipo y tiene que estar integrado por este personal. Es importante que sepamos dónde tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar. Sabemos que nuestro líder de equipo de trauma pues tiene que estar al pendiente de todos, tiene que saber qué es lo que está haciendo nuestro personal de atención secundaria, de atención primaria, de enfermería y técnicos, ¿sale? Nuestro primer operador es aquel que va a estar supervisando a nuestro segundo operador que realice la atención primaria, y los dos tienen que estar a la derecha del paciente. Nuestro
médico encargado de la vía aérea va a estar a la cabecera. Nuestros residentes de primero y segunda ayuda, el de primera va a estar a la izquierda del paciente para hacer los procedimientos que se le encomiende, el segundo y el primer operador. Y nuestro residente de procedimientos, el de segundo procedimiento, pues va a estar al pendiente, al lado derecho de todos para poder asistirlos. Nuestra enfermera pues va a estar a la mano izquierda del paciente tomando signos vitales, verificando que la monitorización esté completa. Y nuestra enfermera de registro tiene que estar dentro del área de urgencias, pero en un sitio donde pueda obtener esta información y donde sea visible todo lo que se realice. ¿Sale? También nuestro técnico de rayos X va a estar disponible, puede estar al lado, en una esquina, o inclusive puede ser afuera, pero tiene que estar disponible y escuchando cuáles son las lesiones que tiene para poder solicitar nuestros estudios de imagen. Y finalmente nuestra trabajadora social, no directamente dentro de la sala de choque, pero sí tiene que estar al pendiente de lo que se requiera. ¿Sale? Una vez ya establecido pues sí, cuáles son las funciones y cuáles son cuáles son las pautas que tenemos que tener en una sala de urgencias para atención primaria, concluimos que la atención inmediata y sistematizada del paciente crítico representa un pilar fundamental en cual todos los servicios de urgencias, ¿sale? Esto para disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes. Implementar un adecuado protocolo y establecer un equipo de trauma en cada servicio de urgencias es importante para poder realizar una evaluación rápida. Vamos a priorizar las lesiones y vamos a tener un mayor enfoque en nuestra atención inicial con los tiempos recomendados respetados. Obviamente la organización del equipo va a facilitar la atención y va a organizar los servicios de atención primaria. Y el conocimiento y la aplicación rigurosa de estas guías no solo va a mejorar los desenlaces clínicos de nuestro paciente politraumatizado, sino que también va a fortalecer la capacidad resolutiva de nuestra área de urgencias. Vamos a tener un adecuado sistema de respuesta, el cual va a ser eficiente, el cual va a ser rápido y el cual va a poder actuar ante situaciones complejas y demandantes que requieran nuestra atención. ¿Sale? Pues básicamente es esto. Muchas gracias.